saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Cómo analizan la televisión pública los docentes de nuestra ciudad? En nuestro país existen canales públicos nacionales, regionales y locales, los cuales producen constantemente contenidos en los que nos cuentan historias de las diferentes regiones de nuestro país. En este capítulo de Saberte Ver, fui a hablar con el docente investigador Omar Mauricio Velázquez de AFIT para conocer su punto de vista sobre la televisión pública. La televisión tiene una función importante que es informar, entretener, educar. Reflexionar sobre la televisión pública con los estudiantes de cualquier escuela de comunicación es importantísimo porque por años en las escuelas hay muchas palabras que han sido, digamos, satanizadas o mal transversalizadas en términos de cómo las entendemos. Dos de ellas son el consumo y el entretenimiento. Nosotros valoramos específicamente esas dos palabras a partir de entender que sobre ellas reposa la apropiación concreta que debe hacer un televidente referido a cualquier tema que debe ser importante para ponerlo a él a opinar. Al televidente hay que sorprenderlo precisamente con esquemas y formatos que hagan que la opinión sea un poco más natural. Yo creo que la televisión pública se ha equivocado en el ejercicio de segmentar el público. Lo que ha terminado haciendo es segregar la audiencia. La televisión pública tiene una eficacia relativa por dos sencillas razones. No se atreve y no es sorpresiva. Creo que la televisión pública le falta mucho más hacer ese tipo de cosas, tratar de inquietar al televidente, tratar de hacerle preguntas concretas y sobre todo tratar de no hacer más collage narrativo, realmente hacer narraciones donde podamos ver el conflicto de los personajes. Los personajes que salen en la televisión pública son excesivamente buenos. Yo creo que a la televisión pública le interesa muchísimo ver cualquier cosa. El asunto ya no es de qué es lo que nosotros queremos mostrar, sino cómo queremos mostrarlo. Y en ese sentido es cuando yo digo a la televisión le está faltando narradores. Cuando digo narradores es personas que consecuentemente piensen un guión literario antes de estructurar un programa, así sea documental seriado. Es muy importante que la gente entienda, por ejemplo, que ese tipo de personaje debe sufrir una transformación. Eso es definitivo para cualquier narrativa televisiva. Entonces lo que yo creo es que cualquier contenido, cualquier esquema cabe siempre y cuando sea bien narrado. Hoy en día cualquiera produce información, hoy en día cualquiera puede construirla y publicarla. En ese sentido el papel del comunicador tiene que trascender. Para nosotros los televidentes en este momento suponen una causa más que el objeto de llegada. Entonces entender precisamente cuáles son esas cosas que ellos están produciendo son muy importantes para poder, digamos, nosotros construir de una manera más pertinente los relatos que se hacen en ficción y en no ficción. Saber cuáles son los recorridos, cuáles son las opiniones, entender cuál es ese viaje que tiene, digamos, como un televidente para llegar a ciertos tipos de contenidos. El televidente hoy es, digamos, como un tipo de persona que entiende para qué sirve la instantaneidad y la simultaneidad, y eso lo hace demasiado importante para la televisión hoy. La televisión va a un punto donde primero nos tenemos que desligar del espectro electromagnético como único recurso para nosotros transmitir toda esta narrativa audiovisual. En este momento lo que yo veo es que hay un matrimonio muy conveniente entre lo que conocemos como televisión tradicional y la red de internet. Es lo que nos permite que podamos acceder a plataformas donde podemos consumir contenidos que son a la carta cuando yo quiero consumirlos y de la manera que yo quiero consumirlos. Y yo creo que toda la televisión se va a ver abocada a ese tipo de esquema. Ver la televisión cuando yo quiera ver la televisión, no cuando la televisión me lo determine. Tenemos que buscar esa relación canal-universidad con el fin de mirar a ver cómo trabajamos conjuntamente para mejorar lo que tenemos en pantalla. Recuerden que la televisión es para todos y si no estás conforme con lo que ves, puedes escribirnos al Comité Defensor del Televidente. Aquí te escucharemos y resolveremos todas tus dudas. Para comunicarte con el Defensor del Televidente, puedes escribir al correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter @sabertever y en Facebook Saberte Ver.